Hoy es 17 de septiembre de 2013. Bueno, Padre, estamos para estudiar este devocional en nuestras casas, para poder recordar lo que ya vimos en la iglesia. Estuvimos estudiando hace 2 años sobre el libro de Romanos, pero para poder recordar el capítulo 8, y para eso necesito de su Santo Espíritu, que dice que usted le hará recordar todas las cosas, como le decían los apóstoles, pero también tenemos nosotros el mismo espíritu que tenían los apóstoles. Necesito que me haga recordar lo que ya hemos visto en el libro de Romanos, que me esté guiando y alumbrando por su santa palabra la conciencia, para que pueda estar explicando, sean edificados todos los que escuchan, y incluso yo también sea edificado. Pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Como siempre hago, ¿no? Antes de empezar, por algo que me habían dicho, o sea que no era expositivo, lo aclaro, dije durante los 16 estudios esto, no es estudio expositivo ni hermenéutico, no estamos profundizando en cada palabra como lo hicimos, sino que estamos repasando por arriba para que puedan tener la idea cuando abran Romanos 8, Romanos 7, digan, esto quiere decir que podemos vivir la vida cristiana victoriosa. Y ya teniendo la idea, como una película, ya sé que la película se trata sobre una comedia, yo sé que la película era sobre una guerra, entonces es tener la idea. Eso es donde yo quiero apuntar, que puedan tener una idea para después poder profundizar, porque son como una pequeña introducción nada más. Eso. Bueno, y aquellos que quieran disfrutar o quieran profundizar un poco más sobre el libro romano, están en nuestro canal de Doctrina Verdadera, están ahí, se pueden suscribir si quieren. Ahora sí, vamos a ver, la Reina Valera 1960 dice viviendo en el espíritu. La Biblia textual aparece la vida en el espíritu, y en otros lenguajes sencillos aparece el Espíritu de Dios nos da vida. Así que según la traducción que tengan ustedes, la que van a poder interpretarla de acuerdo a cómo está escrita, ¿no? O sea, así que vamos a ver, o sea, yo por ahí leo una parte de uno, otra parte de otra, y dicen capaz que no está escrito así, pero utilizo varias Biblias, ¿no? Así que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces empieza diciendo así, una de las Biblias que tengo yo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquellos que han sido librados, o sea, de la ley, o sea, del pecado y de la muerte, ninguna condenación hay. Ya hemos visto que eso, la palabra es catacrima, que quiere decir que la sentencia de Dios que había sido pronunciada y ha sido condenada, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Cayó sobre él, ¿no? La ira, la justicia de Dios demandaba una justicia, ¿no? Entonces esa ira cae sobre Cristo. Pero como nosotros estamos en Cristo, dice, por ninguna nación lo que están. Pero como nosotros ahora estamos en Cristo, y Cristo tiene vida, nosotros tenemos vida. Cristo pagó lo que demandaba la ley, entonces ya somos libres. Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ahora que nosotros estamos unidos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo va a ser el que nos controla nuestras mentes y somos librados del pecado y de la muerte. Ya lo explicamos en Romanos 7, no es que no hay más pecado, hay una lucha todavía entre el cristiano y el pecado. Pero ahora nosotros tenemos el poder para poder estar, vamos a decir, como dice, resistir al diablo, el diablo huirá. Bueno, resistir al pecado. Podemos resistirle. Antes no se le podía resistir, antes vivíamos en él. Había una lucha. Y entonces, como dice en el versículo 3, porque lo imposible para la ley, por cuanto estaba debilitada por la carne, lo hizo enviando a su propio Hijo, en semejanza de pecado, ¿no? Entonces Dios envió a su propio Hijo para que muriera por nuestro pecado. Como dice semejanza de pecado, como dice semejanza en el versículo 3, condenó el pecado en la carne, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado. Cuando dice semejanza no quiere decir que Cristo era pecador como nosotros, sino que Él 100% hombre, 100% Dios. Él era igual que nosotros, no parecido, igual en el sentido de nuestro cuerpo, se cansaba, Juan 4, comía, tenía sed, junto a la samaritana le daba agua, él iría al baño como nosotros,
Entonces él era un ser humano. Lo que sucede es que él no tenía pecado como nosotros, eso, por eso que en semejanza. Él participó, porque el hombre violó la ley, no un animal, el hombre. Entonces el hombre era que tenía, que como no hay nadie que la podía cumplir, solamente Dios, que es el legislador de la ley que le ha dado, y la tenía que cumplir. Entonces el hombre violó, tenía que ser un hombre. Entonces se hizo semejanza a nosotros, pero sin pecado. Espero que haya entendido eso, ¿no? Por eso que lo envió, para que la exigencia de ley fuera cumplida de nosotros, que no andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Entonces, la exigencia, la ley mandaba que se tenía que cumplir, como fue desobedecida, y Cristo la cumplió. Así que no andamos, para esa exigencia de ley fuera cumplida de nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, Romanos 8 todo habla en sí, para que puedan entender, que la vida en el Espíritu, A ver, no me voy a ir texto por texto, versículo por versículo, pero no termino más ya. Están todos en el canal, como siempre digo. Pero la idea, para que puedan tener, cuando ustedes abren la Biblia en Romanos 8, o sea, es cómo vivir la vida, cómo vivo la vida cristiana ahora. Porque acá es vivir en el Espíritu. Ustedes se van a la iglesia y vivir en el Espíritu, yo me acuerdo que me decía, bueno, tener el Espíritu, mostrarme el Espíritu. Y vivir en el Espíritu hoy es canta, danza, baila, hablar en lengua. Todo eso es vivir en el Espíritu para ellos. Eso es vivir en el Espíritu. Pero si vos entendés lo que la Escritura te dice en Romanos 8, ¿qué es lo que es vivir en el Espíritu? Porque dicen, no, los bautistas, o sea, nosotros somos bautistas reformados. Somos cristianos, pero somos bautistas reformados. ¿Qué sucede? Dicen, ustedes no creen en el Espíritu Santo. Sí que creemos en el Espíritu Santo, pero vos abrís la Biblia, y vos abrís Romanos justo 8, justo acá en la mitad, Romanos 8, y decís, ¿qué dice la vida que si tenés el Espíritu? A ver, ¿qué te dice alguna vez Pablo en Romano? Si tenés el Espíritu, la vida en el Espíritu es hablar en lengua, danzar, hacer muchos milagros, prodigios. No, en Romano 8:24, 8:29 vas a encontrar que lo que predestinó que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sean el primogénito de muchos hermanos. ¿Cómo te das cuenta si estás viviendo la vida cristiana? No estoy yendo texto por texto, no termino más. Son muchísimos textos, son 39 versículos. Entonces estoy yendo para que se pueda entender por arriba, Romanos 8. ¿Cómo te das cuenta si estás viviendo la vida en el Espíritu? ¿Cómo sé que soy un cristiano? ¿Cómo puedo saber? Bueno, Romanos 8 y 1 de Juan te dicen bastante, te aclaran. Si tenés el Espíritu de Dios, te vas a dar cuenta, porque Romanos 8:9 dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si tengo el Espíritu de Cristo? Los que no viven según, ¿qué? La carne, dice, porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu, las cosas del Espíritu. Ese es el versículo 5. Entonces, ¿cómo puedo saber? Los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne. La idea, pues estoy yendo por arriba, lo estoy tratando de hacer sencillo, es esta. ¿A dónde tenés puesta tu mente? Habla Romanos 8. Vas a dar cuenta si sos cristiano. ¿A dónde estás atesorando tus deseos? ¿A dónde tenés todos tus deseos durante el día en la mente? Si te levantás y todo el tiempo estás pensando en eso, esa es tu vida. Pero si vos tenés los deseos de tu mente, si tenés todo Romanos 8, todo esto de acá, te vas a dar cuenta que Pablo habla en Romanos 8, si vos te fijás, que habla mucho de la mente, habla mucho de la mente. Porque él habla mucho de la mente, ¿por qué? Porque la mente, ¿qué es? Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu que vivamos, pensando en todo lo que, en lo que Dios quiere, ¿no? Porque el pecado, ¿qué hace? Cuando dice que está muerto, no, estás más muerto. La persona dice, ¿muerto? Pero yo estoy vivo. ¿Qué dice esta persona? No, cuando decimos que está muerto la persona en delito y pecado, la persona no entiende. Para que lo puedan entender ellos es que la muerte quiere decir, espiritual quiere decir separados de Dios, eso. Estás separado de Dios. La única forma de estar unido es por Cristo. Entonces, si vos tenés vida espiritual y estás viviendo la vida en el Espíritu, eso no quiere decir que vos no vas a pecar, porque si no, la Biblia se contradeciría. Lo que te está diciendo es que si vos estás viviendo ahora la vida, tus deseos siempre van a tratar de ¿qué? De ser guiado. La idea es ahora que somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía nuestra mente, ¿no? Porque él vive en nosotros, entonces ¿qué hace? Él hace que nos guía. Pero ¿cómo nos guía? La otra vez, no sé, vos, mi esposa, me ha contado con un pastor de acá,
le preguntó uno si tenía título, algo, él dijo, un título, o sea, pero él decía, no, ese yo recibo revelaciones del Espíritu. ¿No? Eso a mí me sorprende porque es pan cotidiano de ellos, ¿no? Ellos el Espíritu Santo le habla. Pero si vos le nombrás Romanos 8 y sos guiado por el Espíritu, entonces vos decís, bueno, Daniel, entonces ser guiado del Espíritu quiere decir que yo recibo sueños y revelaciones. No, el Espíritu Santo obra conjuntamente con las Escrituras, santifícalas en tu verdad. Tu palabra es verdad, Juan 17. Entonces, ¿qué somos? Por medio de la palabra viva y eficaz, que es ella la que opera en nosotros. La palabra de Dios ya revelada y consumada, ya se ha cerrado el canon, Apocalipsis 22, nadie puede poner ni añadir. Entonces el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, nos hace que pensemos en toda cosa buena, perfecta y agradable, Filipenses 4. ¿Para qué? Para que podamos hacer la voluntad de Dios. Y 1 Tesalonicenses 4:3, que nuestro vaso, el cuerpo, sea santificado, sea apartado. Entonces eso es vivir en el Espíritu. Si de a poco vamos apartando, ¿no? Vamos luchando, vamos mortificando, vamos avanzando, Cristo se está formando en nosotros. Yo le iba a decir algo, o sea, que ya estuve hablando afuera cuando estábamos antes de empezar esto, estaba tomando unos mates y justo estaba pensando, el texto que a mí me abrió la cabeza, como dice Hebreo 4:12, que dice que nos divide, penetra hasta lo más profundo de la coyuntura dentro de nosotros y viendo todo, hasta el alma, fue Romano 8:29. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sean el primogénito entre muchos hermanos. Cuando Cristo me mostró, porque los textos están ahí, pero hay veces, no quiero usar la palabra que utilizan algunos, porque palabra así que yo lo entiendo mal. Hay una palabra griega que se llama rema, pero el pentecostal lo utiliza mal. Dice, el rema, Dios tiene esta palabra para ti, pero en sí en el griego aparece, pero no en la connotación que ellos que le da. Ellos le dicen, tengo el rema para ti, pero no se trata de eso. El rema, así para que se pueda entender, es que vos estás leyendo una escritura y en un momento es como que se te abrió la mente. Y dices, uy, lo entendí, y nadie te lo explicó. Lo entendí, no lo entendiste. Fue Espíritu Santo, bienaventurado seas Pedro, porque esto ¿qué fue? Mi padre te lo hizo saber, que cuando le preguntó quién es el Hijo de Dios, no es que Pedro lo sabía. Entonces cuando te pasa eso, el Espíritu Santo, ¿con qué lo hiciste? Estaba mirando la tele, justo estaba mirando el programa que te hace reír a las 10 de la noche, que aparece con los chistes. Por supuesto que no te va a revelar nada el Espíritu Santo hasta este horario. Pues no, lo que va a hacer es que cuando vos estés con las escrituras, el Espíritu que mora dentro tuyo, junto con la lumbrera, va a iluminar tu cerebro que está en la oscuridad, y vos lo entendí. Pero claro, leyendo la escritura, ahí está la unión, la palabra. ¿Qué es el logo? La palabra, ¿quién es el logo? Cristo. Él es el verbo, entonces está la palabra. Y por medio de la palabra, en el principio creó todo. Y por medio de la palabra, la escritura, es con lo que crea una nueva creación conjunto con el Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo. Entonces es de esa forma que vas a poder vivir la vida, que dice en el título acá, la vida en el Espíritu, o viviendo en el Espíritu, como quieras decirlo, el Espíritu es el que nos da vida. Pero ¿qué vida te da? Tendréis vida eterna. ¿Cuál vida? La vida de Cristo mismo, no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando yo no, porque cuando yo hago esto voy allá, y cuando yo hago esto, y yo hago aquello, y yo cuando hacía ejercicio, o sea, ahora hago ejercicio un poco ya no hago más demasiado, pero hago pesa por el trabajo. ¿Qué decía yo? Yo hice pesa, yo hice ejercicio, yo hice aquello, yo hice esto de allá, los hombros, yo hice esto, mira esto, yo hice de allá, en el gimnasio y hablaba el yo nada más. Pero cuando vos te llenás del Espíritu, hablás las cosas de Cristo, yo no hice nada. ¿Qué hice? No, Cristo hizo por mí, Cristo hizo aquello, Cristo va a hacer esto en mí, Cristo, yo hablo de Cristo, las cosas que Cristo hizo, cómo creó el universo, cómo hizo. Entonces, ¿qué hablamos? De lo que Cristo hizo. Pero cuando el pecado mora, yo hago esto, yo voy a hacer esto. ¿Se puede entender? Sí. Entonces, esa es la forma. Bueno, todo eso habla Romanos 8 hasta el versículo, hasta una parte, o sea que después empieza él, habla de los herederos, habla muchas cosas. No lo puedo terminar porque en nuestro canal está todas las prédicas sobre Romanos 8. Pero en sí, cuando nosotros grabamos las prédicas, pudimos grabar 2 CD encima comprimidos, están todas apretadas ahí las prédicas. Así que imagínate, Romanos 8 nos llevó muchos meses a hablar. No lo puedo terminar en un par de minutos. Pero esa es la idea para que puedan entender. Los que pensás, o sea, vas a hacer eso.
Si te alimentás de la palabra de Dios, si lees la palabra de Dios, eso vas a poder vivir. Y después ya terminando, bueno, él habla de que, vamos a decir, la vida en el espíritu también se habla un poco de los sufrimientos. Desde la parte... está hablando ya del 17, 18, 19, empieza a hablar un poco de los sufrimientos que tenemos acá, que el mundo está gimiendo, que nosotros gemimos también esperando ser libertad de esta corrupción, porque todavía no somos completamente, no fuimos glorificados, el cuerpo todavía está imperfecto, nuestro espíritu ha sido redimido, entonces hay habla un poco que nosotros estamos gimiendo, queremos ir con Dios como el mundo también está esperando, porque el mundo también está sufriendo. Está gimiendo como una mujer en parto. Está esperando ser redimido el mundo también. ¿Por qué? Porque es nuevo cielo y nueva tierra. La tierra va a ser, si así te gusta la tierra, ¿cómo será cuando Dios la vuelva a poner en su estado original? Entonces, eso es lo que sucede. Y dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero en esperanza se ve, esperanza porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Entonces, estamos esperando eso, ¿no? Si no esperamos, ¿para qué esperarlo? Está como casi, Pablo le gusta siempre hacer un juego de palabras, entonces eso es lo que sucede. La esperanza es esa, estamos esperando. Y después habla, el Espíritu Santo también nos ayuda en nuestra vida, habla de una ayuda del Espíritu Santo que no tengo tiempo de hablar porque acá también el carismático vuelve a mal interpretar. Que acá dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra vida, pues como hemos de pedir, nos conviene, no lo sabemos, el Espíritu intercede con nosotros con gemido indecible. Bueno, estos gemidos indecibles, el carismático, vamos a decir, el costal que le gusta todos esos dones y milagros, ¿sí? Ellos creen que eso que dice, y hablar así, ¿no? O sea, todo en lenguas, ellos dicen en lenguas. Pero ahí, te digo porque ellos sacan este texto para decir que son gemidos indecibles. Buscan en el griego y quiere decir palabras que no se pueden llegar a entender. Ellos creen que es como un gemido que no se puede llegar a entender y que quiere hablar en lengua. No, quiere decir que está gimiendo con nosotros, está intercediendo, está pidiendo por nosotros, está en sentido rogando por nosotros, porque nosotros no sabemos cómo orar y entonces Él nos ayuda en esto, ¿no? Porque la voluntad de Dios intercede por nosotros. Dice, bueno, no tengo mucho tiempo, en el canal están todas las películas, como siempre digo, y ahí pueden buscar más. La última parte, para ir cerrando, que dice más que vencedores, del versículo 28 hasta el 39, bueno, habla de que somos más que vencedores, que en sí la idea es que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y ahí habla que nosotros fuimos predestinados. Yo creo que a veces le gusta hablar a la gente en Facebook, poner la predestinación, y hablan solamente de la doctrina de la gracia. Por supuesto, como pastor a mí tengo que hablar de la doctrina de la gracia, de los 5 puntos calvinistas, esas cosas las hablo porque están en la historia. Pero no puedo hablar solamente de eso porque tengo que hablar todo el consejo de Dios. Que por ahí que no es pastor le tiene tiempo de hablar siempre lo mismo, de escatología y siempre de lo mismo. Pero uno tiene que hablar de escatología, de Espíritu Santo, de la segunda venida de Cristo, de la santidad, tenemos que hablar de muchas cosas. Pero yo veo que siempre le gusta mucho la predestinación. Bueno, nosotros creemos en la predestinación. Dios nos predestinó ante la fundación del mundo, nosotros no hicimos nada, contribuimos con el pecado. Pero si alguien te preguntara, te predestinó, pero ¿para qué te predestinó? Para que tengan muchas cosas, ¿para qué? Y el texto mismo, por eso le dice que la palabra, una de las reglas que nosotros tenemos, la hermenéutica, o analogía de la fe, que la Biblia se interpreta a sí misma. Por medio guiado por el Espíritu Santo. Hacemos una buena hermenéutica estudiándola, metiendo así la cabeza y pidiéndole guía al Espíritu Santo. Y vos lees sin ningún libro que nada te pueda hacer, sino por el mismo Espíritu Santo, que él mismo que escribió, vos lees. Nos predestinó, ¿pero para qué? Y si vos seguís leyendo, dice, ahí dice, pero acá dice, para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está el cuál de la cuestión todo. Dios te predestinó desde la fundación del mundo, como dice también dice el libro de Efesios, capítulo 1, ¿para qué? El propósito de Dios, yo quiero que se refleje mi Hijo en ti, que sea un calco, que sea igual, la imagen. Entonces, cuando nosotros estamos reflejando, por supuesto, del lado de este sol nunca vamos a poder ser 100%, no podemos nunca, nadie puede ser, nadie puede llegar a ser perfecto en pensamiento, ni un pensamiento suyo ha tenido, caminó en santidad completamente.
Hasta cuando se enojaba era un enojo santo, lo que él tenía, porque se enojaba por las cosas que estaban robando en el templo y eso, venía la ira de Dios. Pero nunca pecó, porque si no, estamos perdidos si pecó él. Estamos perdidos. No hemos sido perdonados nuestros pecados, como dice Pablo en 1 Corintios. Pero entonces, ese es para que puedan entender, ese es el propósito, ¿no? Después muestra la cadena de la salvación, como le dicen algunos teólogos, que es lo que llamó. Si te llamó, dice, si a mí me llamó, levanté la mano, pero eso no termina ahí. Si él te llamó, te tiene que haber justificado, y si te justificó, también vas a ser glorificado. Estás bien con Dios. Y bueno, después muestra que si no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por, bueno, muchos carismáticos piensan que, Dios no te escatimó a tu hijo, entonces te va a todas las cosas, sanidad, prosperidad, no habla de eso, que si él te santificó, viene hablando todo lo que viene hablando, te va a dar todas las cosas para que vos puedas vencer la vida, porque la vida no está hablando de prosperidad ni nada, si dio a su hijo, Dios te va a dar todas las cosas. Entonces orá porque Dios te va a dar de ninguna forma está hablando eso. Pablo, el tema central es la vida en el espíritu, no la vida en la prosperidad. La vida en el espíritu. La vida en el espíritu. Eso es todo, todas las cosas te va a dar para que vos puedas vencer. Te va a dar todos los elementos de gracia, la oración, te va a dar el Santo Espíritu, te va a dar la palabra, te va a dar maestros que interpreten las escrituras, te va a poner en un lugar donde se congreguen. ¿Ah? No eso es lo que está hablando, te va todas las cosas que, y para ir cerrando Pablo dice, bueno, si él no ha justificado, ha hecho todas estas cosas, te ha llamado, te ha justificado, te está santificando ahora, ¿quién te podrá condenar? Si Cristo ya murió por ti, pagó toda la cuenta, ¿quién va a ser que te pueda? Nadie. Y empieza a nombrar un montón de cosas que te pueden llegar a separar del amor de Cristo. ¿Qué te pueden llegar a separar? Mucho sufrimiento, la palabra tribulación, los sufrimientos cuando a veces querés dejar, como los de Hebreos, angustia vas a querer dejar, persecución, te va a perseguir tu familia, tus amigos para que dejes a Cristo, quizás vas a tener hambre, muchas de estas cosas podemos hablar nosotros, sufrimiento, angustia, persecución, hambre, ¿cuántas veces hemos pasado también? Desnudez, peligro, espada, y bueno, Pablo empieza a nombrar un profeta ahí, ¿no? ¿Qué son las cosas que te pueden llegar a separar? Van a intentar separarte, pero no pueden separarte porque no dice del amor que vos sentís por Él. Está diciendo del amor de Cristo hacia nosotros. Está hablando de Él, que de Él que nos ama. Porque si fuera por nosotros, ante la primera cosa capaz que salimos corriendo. Pero Él nos ama y de Él nos tiene a nosotros. Y entonces Él dice que después que nada nos podrá separar. Ni la vida, ni los ángeles, el principado, ni los nada, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo Jesús y estamos unidos a Él. Esa es la idea más o menos de Romanos 8, que es largo, ¿no? Lo invito a que vayan a nuestro canal, ahí están bien exegéticamente, hermenéuticamente, bien expuestos. A veces por cada 2 versículos nomás tenemos una prédica de 1 hora, así que están ahí. ¿Se puede llegar a entender si él dice, ¿estás viviendo la vida en espíritu? O sea, ¿cómo podría decirla? Que si estás siendo guiado por el Espíritu Santo, vas a hacer algo para que te puedan entender. Un ejemplo sencillo para terminar. Aquellos que no están casados, yo estoy casado, pero aquellos que no están casados, ¿están viviendo la vida de espíritu? Sí. ¿Y por qué estás con esa señorita que no es cristiana? No, pues yo la voy a convertir, yo sé que la voy a llevar a la iglesia, y no estás viviendo la vida en espíritu, porque si vos estuvieras viviendo la vida en el espíritu te tendría que hablar al espíritu de tu mente, por medio de las escrituras, por segunda, vamos a decir segunda de Corintios 14, no hacen yugo desigual. ¿Ves? Ahí estás viviendo la vida del espíritu porque el espíritu te está diciendo eso no. ¿A dónde? No, la revelación no sueño. No, te mostró las escrituras. Es por las escrituras, que por medio de las escrituras es que te están guiando. Podríamos nombrar, se puede fumar un cigarrito por de vez en cuando. ¿Qué dice? No destruyes el templo que Dios está siendo guiado. Eso es el guiado. Es por medio de las escrituras vos sentís que Él te hace recordar las escrituras, una prédica, un hermano, algo. Vivís la vida que Dios le agrada, que vivás. ¿Ah? No una vida moralista. Bueno, espero que se pueda entender porque es largo y más para profundizar. Amado Padre, le agradecemos porque no podemos ver a profundidad como estuvimos viendo estos años el libro de Romanos, pero nos hizo acordar usted que vivir en la vida en el Espíritu se trata de milagros ni sanidades, porque muchos vieron la sanidad y milagro que Cristo hizo cuando anduvo acá y que dice que Cristo se daba vuelta en Juan 2 y no se fiaba, o sea, no se confiaba de ellos. Entonces no se trata de eso, se trata de que nosotros hayamos sido regenerados, ahora nosotros estamos en Cristo, fuimos injertados, fuimos puestos ahí en el cuerpo de Él,
y ahora estamos viviendo la vida porque el Espíritu vive dentro de nosotros, no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, y ahora la vida que vivimos la vivimos ahora por medio de Él, y que podamos seguir siendo guiados, que no perdamos el tiempo en la vanidad de este mundo, porque esto todo va a perecer, va a ser fuego consumido como hojarasca, solo espiritual va a quedar. Entonces que podamos vivir, que estemos invirtiendo en aquello que no se va a perder, que va a perdurar por los siglos de los siglos. Es como ese tonto decir, voy a acumular durante 30 o 40 años papel y hojarasca que se va a quemar al final. O sería más de sabio decir, voy a acumular algo que va a perdurar por la vida, por la vida, por la vida, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, y el día de mañana decir, invertí esto en Cristo. Entonces que podamos estar viviendo la vida cristiana desde ahora, si fuimos redimidos. Así que le agradecemos, como siempre decimos a esta Iglesia Bautista de la Gracia desde Mar del Plata. Amén.